Tu abuela nunca hizo una gran compra semanal en el supermercado. Jamás la verías un domingo por la tarde cargando bolsas de plástico en el maletero de un coche. Y sin embargo, sus armarios y su despensa nunca estaban vacíos. Si abrías la puerta de su cocina en los años 50 o 60, encontrabas suficiente alimento para dar de comer a toda la familia durante 15 días sin necesidad de salir de casa. Sin kits de comida preparada, sin envíos a domicilio por aplicaciones móviles y sin compras de pánico de última hora. Ella poseía un sistema infalible transmitido a través de generaciones que sobrevivió a épocas de escasez, posguerras y crisis económicas. Lo más sorprendente de todo es que su método funcionaba muchísimo mejor que cualquiera de nuestras estrategias de consumo actuales. En este episodio vamos a descubrir los viejos hábitos culinarios españoles y las costumbres domésticas que mantenían una despensa rebosante. Una familia perfectamente nutrida y un hogar funcionando con una fracción minúscula de lo que gastamos hoy en día. Al final de este video, habrás aprendido no solo a mirar el pasado con nostalgia, sino a aplicar trucos de organización y ahorro radicales que transformarán tu economía doméstica. Antes de empezar, suscríbete al canal. El punto número 14 de nuestra lista es algo que los grandes supermercados rezan cada día para que no vuelvas a aprender jamás. Viajemos en el tiempo para entender cómo la cocina de subsistencia y el ingenio de nuestras abuelas se convirtieron en la forma más inteligente, sostenible y deliciosa de gestionar un hogar. Demostrando que la verdadera modernidad quizás consista en mirar un poco más hacia atrás. Para entender el origen de este sistema, debemos situarnos en la España del siglo pasado, una época donde la nevera era un lujo inexistente o un aparato recién llegado, y donde la cocina central de la casa funcionaba como el auténtico motor del hogar. Las despensas españolas de la época no se llenaban por impulso ni por capricho, sino mediante una clasificación estricta de los alimentos basada en su durabilidad y su procedencia. Existían 3 pilares fundamentales en la gestión doméstica de nuestras abuelas. El primero eran los productos de conservación a largo plazo o bienes secos, como las legumbres compradas al por mayor en sacos de arpillera, el arroz y las harinas almacenadas en grandes tinajas de barro, que protegían el contenido de la humedad y los insectos. El segundo pilar eran los alimentos frescos de temporada, vinculados directamente al mercado local, la plaza de abastos o el pequeño huerto familiar, donde el precio fluctuaba según la abundancia natural del mes. El tercer elemento, y quizás el más crucial, eran los elementos de grasa y conservación propia, como las orzas de barro llenas de lomo o embutidos en manteca, y las jarras de aceite reutilizado. A diferencia de nuestro modelo actual, basado en el desecho rápido y el envasado individual en plástico, el contexto histórico obligaba a una rotación constante. Lo nuevo se colocaba siempre al fondo y lo viejo al frente. Esta disciplina evitaba que los alimentos caducaran o se echaran a perder, transformando la cocina en un ecosistema perfectamente equilibrado, donde el desperdicio era considerado una falta de respeto al trabajo y al dinero. Analicemos en detalle los ejemplos clave de esta maestría culinaria. Piensa en el clásico puchero o cocido que humeaba en la parte trasera de la cocina de carbón o gas durante días. Nuestras abuelas jamás tiraban un hueso de jamón, una carcasa de pollo o las peladuras de las verduras. Todo iba a parar a esa olla comunal que se alimentaba continuamente de restos, creando un caldo espeso, gelatinoso y profundo, con un sabor que hoy en día es imposible de replicar con una pastilla de caldo industrial. Este caldo era la base para sopas, consomés y guisos de la semana. Otro ejemplo brillante era la gestión del pucherazo o el tratamiento del corte de carne dominical. Una pieza de carne nunca era una sola comida. Era un proyecto de 3 días perfectamente planificado. El domingo se servía asada o estofada en su jugo. El lunes, la carne fría se cortaba finamente para bocadillos o se salteaba con las verduras sobrantes. El martes, los restos más pequeños se picaban con paciencia para dar vida a las texturas cremosas e inimitables de unas croquetas caseras o una ropa vieja. Incluso el pan, el pilar de la mesa, seguía un ritual sagrado.
Nunca se guardaba en bolsas de plástico, que lo volvieran gomoso. Se envolvía en un paño de tela de algodón grueso dentro de una panera de madera. Cuando el pan inevitablemente se ponía duro, su destino no era la basura. Se transformaba en migas crujientes con ajos, en torrijas doradas con leche, o en costrones crujientes para enriquecer un gazpacho o una sopa de ajo. Cada ingrediente multiplicaba su valor a través de la técnica y el tiempo. Traer estos hábitos a nuestra rutina moderna no requiere vivir en el campo ni renunciar a las comodidades del siglo XXI, sino cambiar nuestra mentalidad de compra. El primer paso práctico para ahorrar de inmediato es recuperar el menú semanal planificado a lápiz y colgado en la nevera. Diseña tus comidas basándote en lo que ya tienes en tus armarios, no en lo que se te antoje en el pasillo del supermercado. Un error frecuente y costoso es comprar hierbas aromáticas frescas en bandejas de plástico que se pudren a los 3 días. Sustitúyelo por macetas vivas de perejil, romero y menta en tu ventana, cortando solo lo que necesitas. Cuando cocines, aprovecha la energía eficientemente. Si vas a encender el horno para un plato, introduce en la bandeja inferior unas verduras para escalivada o unos pimientos para asar que te servirán de guarnición durante la semana. Redescubre el poder de la compra a granel para los alimentos secos, evitando pagar el sobrecoste del empaquetado individual. Además, pierde el miedo a la hora de cierre de los mercados locales o las secciones de producto fresco. Acudir en los últimos momentos te permite adquirir alimentos perfectamente óptimos a una fracción de su coste original, porque los comerciantes prefieren liquidar el stock del día. Evita el error de almacenar la comida caliente directamente en recipientes herméticos sin dejar que respire, ya que la condensación acelera el moho. La clave de la abuela era simple: compra ingredientes esenciales en su estado más puro y dedica un solo bloque de tiempo focused a prepararlos para la semana. En resumen, la despensa eterna de nuestras abuelas no dependía de la abundancia material, sino de una disciplina inquebrantable y un conocimiento profundo del producto. Para transformar tu cocina hoy mismo, sigue este checklist compacto. Primero, realiza un chequeo de despensa antes de pisar la tienda para evitar duplicados. Segundo, establece un día de cocinado eficiente para aprovechar al máximo la energía de tus electrodomésticos. Tercero, mantén una rotación estricta colocando lo más antiguo a la vista. Y cuarto, convierte los restos y huesos en la base de tus platos en lugar de descartarlos. Estos hábitos no eran costumbres anticuadas nacidas de la escasez. Eran lecciones magistrales de sostenibilidad, economía y salud que el marketing moderno nos ha hecho olvidar para volvernos dependientes del consumo inmediato. Ahora quiero escucharte a ti y activar la conversación en la comunidad. Déjame abajo tu comentario. ¿Cuál era ese truco de cocina o ese plato de aprovechamiento que tu abuela preparaba y que consideras una genialidad absoluta? Cuéntame tu historia, comparte sus secretos culinarios y recuperemos juntos el verdadero valor de la cocina hecha con sentido. No olvides darle a me gusta y compartir este video con quien necesite un poco de inspiración tradicional en su día a día. Nos vemos en el próximo episodio de Food Explained. Para comprender el origen de este sistema infalible, debemos viajar en el tiempo a la España de mediados del siglo pasado, un país marcado por los recuerdos frescos de la cartilla de racionamiento, la autarquía y las dificultades de la posguerra. En este contexto de estricta economía doméstica, la gestión de la cocina no era una tarea casual, sino una disciplina diaria con rangos y jerarquías claras. Las casas de nuestros abuelos no contaban con los grandes electrodomésticos que hoy damos por sentados. La nevera, cuando llegó, era un aparato pequeño y ruidoso, y muchas viviendas aún dependían de las fresqueras, armarios empotrados en los muros más fríos de la casa, protegidos con telas metálicas finas para permitir la circulación del aire y mantener a raya a las moscas. Este entorno físico dictaba una clasificación impecable de los alimentos y dividía la despensa en 3 sectores estratégicos perfectamente diferenciados. El primer sector pertenecía a las legumbres y los bienes secos comprados al por mayor.
En las cocinas españolas no se compraban botes de cristal con garbanzos ya cocidos ni pequeñas bolsas de medio kilo de arroz. Las lentejas de la Armuña, las alubias blancas y los garbanzos pedrosillanos se adquirían por sacos o arrobas en el mercado de abastos y se almacenaban en grandes orzas de barro o sacos de tela colgados. El segundo pilar lo constituían las grasas de conservación. El aceite de oliva era un tesoro que se cuidaba con un celo casi religioso. Se utilizaban aceiteras de latón específicas para clasificar el aceite limpio del aceite ya usado para freír pescado o patatas, asegurando que cada gota rindiera al máximo. Junto al aceite, la manteca de cerdo y los embutidos curados al humo o guardados en aceite dentro de tinajas constituían la reserva proteica de la casa para los meses de invierno. El tercer sector era el de la rotación diaria de la huerta, ligado estrictamente a las temporadas de la geografía local. Nuestras abuelas conocían de memoria el calendario de la tierra. Sabían cuándo el precio del tomate caía porque estaba en plena temporada y cuándo debían confiar en las raíces y las coles. La diferencia fundamental con nuestro modelo actual es que los alimentos nunca se apilaban de forma caótica en un armario oscuro. El sistema de rotación era militar. Lo que entraba nuevo se colocaba siempre detrás de lo antiguo. Esta disciplina matemática aseguraba que a nada se echara a perder, que ningún producto criara gorgojo y que la familia pudiera resistir semanas enteras sin pisar el mercado, demostrando que el orden y el conocimiento valían más que cualquier billetera llena. Si analizamos con lupa los métodos específicos de la abuela, descubrimos una ingeniería culinaria donde cada textura, sabor y técnica tenía un propósito económico y nutricional brillante. El primer ejemplo ineludible es el de la olla de caldo continuo, una costumbre arraigada en las cocinas que contaban con hornillas de carbón o las míticas cocinas bilbaínas de hierro fundido. En lugar de vaciar la olla cada día, nuestras abuelas mantenían un fondo de caldo permanente de lunes a sábado. Los huesos de caña, las puntas de jamón rancias, los pies de cerdo, las hojas exteriores de las berzas, las cortezas de cebolla y los restos de zanahorias iban a parar a ese puchero que burbujeaba a fuego lento. Para el miércoles, aquel líquido blanquecino se había transformado en un consomé denso, dorado, con una untuosidad natural y un colágeno puro que hoy intentamos replicar sin éxito, con pastillas ultraprocesadas llenas de sal. Ella simplemente tomaba un cazo de ese caldo para enriquecer un arroz, hacer una sopa de fifideos o ligar una salsa, y volvía a rellenar la olla con agua y nuevos recortes. Lo que hoy va directo al cubo de la basura orgánica. En su cocina era oro líquido. Otro ejemplo magistral de diseño doméstico era la gestión del menú en torno al cocido madrileño, el potaje de vigilia o el puchero andaluz. Estos platos jamás se concebían para una sola jornada. El domingo se disfrutaba el vuelco principal, los garbanzos tiernos, la carne de morcillo, el tocino y el pollo. Pero la verdadera magia empezaba el lunes. Los restos de carne y embutidos se picaban minuciosamente a cuchillo para elaborar la masa de unas croquetas perfectas, crujientes por fuera y melosas por dentro, gracias al aprovechamiento del propio caldo. Si quedaban garbanzos y verduras, el martes se salteaban en una sartén de hierro con un buen chorro de aceite, ajos laminados y un toque de pimentón de la Vera, dando vida a una ropa vieja o un mareado que sabía incluso mejor que el plato original debido a la concentración de los sabores. Comparemos esto con la actualidad. Compramos bandejas de pechugas de pollo hipertrofiadas, sin hueso ni grasa, que apenas aportan sabor, y tiramos las sobras del domingo porque nos aburre comer lo mismo. La abuela no repetía plato, transformaba el ingrediente. Incluso la grasa del cerdo, tras el asado, se filtraba a través de un paño de muselina fina y se guardaba en un tarro de loza blanca como manteca. Esa grasa, impregnada de los aromas del ajo y el laurel, era la base gratuita para freír los huevos del día siguiente o para untar el pan duro que luego se tostaba al fuego. Había una comprensión absoluta de que la textura rancia o seca de un alimento no era un defecto, sino una fase previa a una nueva receta tradicional. Llegados a este punto, la pregunta es obligatoria.
¿Cómo podemos replicar este sistema de ahorro y eficiencia en un piso moderno, sin tener una fresquera ni una cocina de carbón? La respuesta no está en cambiar de casa, sino en modificar de raíz nuestra forma de comprar, almacenar y combinar los alimentos cotidianos. El primer paso práctico consiste en rescatar el menú fijo semanal pegado con un imán en la puerta de la nevera. Nuestras abuelas no improvisaban la cena a las 8 de la tarde, mirando fijamente el frigorífico abierto. Tenían un calendario mental estricto vinculado a la logística del hogar. El lunes era el día de la colada, una tarea agotadora que consumía toda la mañana, por lo que la comida de ese día estaba predeterminada y requería cero atención, basándose en la carne fría del domingo o en un potaje que ganaba sabor al reposar. Diseña tu semana asociando los platos más complejos a tus días libres y deja los días de máxima actividad para recetas de ensamblaje o legumbres cocinadas con antelación. En el apartado del almacenamiento, cometemos el error sistemático de meter todo en bolsas de plástico dentro de la nevera, lo que genera condensación y acelera la aparición de moho. Haz como la abuela, las patatas, las cebollas y los ajos deben guardarse juntos pero separados de las frutas, en un lugar oscuro, fresco y ventilado, preferiblemente en cestas de mimbre o bolsas de tela de saco que permitan al alimento respirar. Así evitarás que las patatas grillen y las cebollas se pudran en una semana. Si te sobran zanahorias o puerros, no los dejes languidecer en el cajón del frigorífico. Límpialos, córtalos y congélalos en porciones listos para el sofrito, que es la base matemática de cualquier guiso español. Otro error crítico actual es comprar hierbas aromáticas en bandejas de plástico en el supermercado. Pagar un precio desorbitado por 3 ramitas de perejil o menta, ver cómo se vuelven negras en 48 horas y tirarlas. La solución es plantar tus propias aromáticas en macetas de barro en el alféizar de la ventana de la cocina. Por el coste de una sola bandeja, tendrás un suministro vivo y gratuito durante meses para tus salsas y guisados. A la hora de combinar ingredientes, adopta la regla de oro del sofrito base. Una combinación de cebolla, ajo, pimiento y tomate maduro cocinada a fuego lento en aceite de oliva puede transformar un puñado de arroz blanco. Unas patatas rompidas o unos fideos corrientes en un plato espectacular con sabor a hogar. Por último, combate el impulso de la compra por capricho aplicando el método del sobre o la lista blindada. Sal a casa con una cantidad fija de dinero o con una lista de la que esté prohibido salirse, habiendo comido antes un trozo de pan o tomado un café. Comprar con el estómago vacío es el mayor regalo que puedes hacerle a las grandes superficies, ya que tu cerebro te obligará a llenar el carro con productos ultraprocesados e innecesarios que terminarán caducando en el fondo de tu despensa. En conclusión, la despensa inagotable y el orden impecable de nuestras abuelas no eran fruto de la magia, sino el resultado de una estrategia de resistencia doméstica perfeccionada por el tiempo, el sentido común y un profundo respeto hacia los recursos de la tierra. Aquellas mujeres no necesitaban sofisticadas aplicaciones de finanzas ni tarjetas de fidelización de grandes superficies para optimizar la economía del hogar, les bastaba con un lápiz, disciplina y un conocimiento intuitivo que había pasado de madres a hijas durante siglos. Al recuperar sus costumbres, no solo estamos rescatando una forma de ahorrar miles de euros al año en la cesta de la compra, sino que también estamos reconectando con una alimentación mucho más limpia, sabrosa y sostenible. Para que puedas empezar a aplicar esta filosofía desde hoy mismo en tu cocina madrileña, andaluza, gallega o de cualquier rincón de España, aquí tienes tu mini checklist de transformación doméstica. Primero, implementa la inspección semanal de la despensa antes de hacer la lista de la compra, cocinando con lo que ya tienes. Segundo, destierra el plástico de conservación y regresa a los paños de tela para el pan y las cestas ventiladas para los tubérculos. Tercero, mantén vivo un tarro de aprovechamiento para tus caldos y bases de sofrito. Y cuarto, adopta el menú fijo para los días de mayor estrés laboral. Estos 30 hábitos tradicionales no han perdido ni un ápice de su vigencia. Al contrario, en un mundo saturado de envases desechables y entregas a domicilio que encarecen nuestra vida,
El sistema de la abuela se alza como la mayor rebelión económica y cultural que podemos ejercer desde nuestra propia encimera. Ahora te toca a ti formar parte de esta cocina de recuerdos e ingenio. Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. ¿Cuál era ese plato de aprovechamiento infalible o ese secreto de despensa que tu abuela defendía a capa y espada en casa? ¿Era el clásico revuelto con los restos del pisto, las torrijas de pan de pueblo o los canelones con la carne del cocido del domingo? Cuéntame tu historia abajo, dale un buen me gusta a este video si te ha despertado la nostalgia y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros análisis históricos sobre alimentación. Nos vemos muy pronto para seguir destapando los secretos mejor guardados de la cocina de siempre en Food Explained.